Bueno, yo les sugiero a todos que se agarren de donde puedan y que tengan por ahí algo donde caer en lo blandito, porque ahora se va a poner muy interesante. Así que quiero que pongan cuidado a lo que les voy a decir, porque no todo el tiempo les voy a vivir. Nosotros los que investigamos, eh, estamos entrando ya en niveles ya de las ligas mayores y lo que estamos haciendo es ayudar a despertar a todos y liberarse de las ligaduras de la prisión. Vamos a liberarnos de la prisión donde estamos. Es una prisión donde estamos encerrados. Miles de conjeturas, hacemos muchas hipótesis de que nosotros nacimos aquí, pero les voy a decir algo que no, que pues que es algo demasiado fuerte para una mente débil. Hace miles de años, hace miles de años, este planeta estaba conectado, estaba completo, estaba conectado con otros mundos. En el caso de todas las ciudades que fueron desapareciendo, esas ciudades no desaparecieron, la gente no murió, la gente se fue y todavía se nombra la Atlántida y se nombra los mayas y se nombra Tartaria, se nombran muchas ciudades y esas ciudades no están desaparecidas. Esas ciudades se fueron, pero vivían aquí, en la tierra. Ahora, les voy a decir algo que no es muy fácil de digerir, porque alguien, alguien se ocupó de cerrar, de cancelar la conexión de estas ciudades, de estas civilizaciones. Cuando se empezó a configurar el imperio romano y hasta la fecha todos los altos funcionarios de las altas élites que existen en el planeta tienen total conocimiento de la existencia de estos pueblos. Por eso custodian ciertas montañas, custodian la Antártida, custodian eh, muchos lugares donde hay entradas para entrar a esos lugares. Existen picos dimensionales, se llaman picos dimensionales que se interconectan con nuestro planeta y hace muchísimos años había miles de picos dimensionales. Y van a decir, ¿y de cuál fumó José? Fíjense que estos picos dimensionales, muchos lugares se conocen como encantamientos. Se abren, se conecta algún universo, se conecta con alguna pequeña parte del planeta en alguna cueva y, y lo que está de aquel lado pasa para aquí, para con nosotros. O al revés, podemos pasar, se abre una puerta, vaya. Son puertas dimensionales que se conocen como picos dimensionales. Estos picos dimensionales abundaban y estaban marcados en, en, en ciertos lugares, en ciertos lugares muy remotos, están marcados en la pared, en la piedra sólida, marcaban el lugar que se abría en un cierto tiempo. Ellos conocían perfectamente la fecha en que se abría. Se abría posiblemente cada año o posiblemente cada 10 años o cada 20 años o cada 200 años, según de acuerdo al método que se utilizaba o que se efectuaba, vaya. ¿Por qué? Porque todo esto es a raíz de los astros, de minerales, de rocas. Hay lugares donde se acumulan muchos huesos de muertos y los huesos de muertos emiten mucho fósforo. El fósforo produce una especie de algo, una especie de energía, vaya. Entonces
donde hay muchos muertos, ahí tiende a abrirse un portal y, y la gente ve el lugar y se ve como si hay gente ahí y si llega a entrar ahí, la persona queda atrapada, ya no lo vuelves a ver hasta que se vuelve a abrir la puerta, pero como todos los lugares no viajan a la misma velocidad, la gente que queda atrapada en un pico dimensional ya no vuelve a ya no vuelve a vivir, vaya. Si llega a salir de ahí, se muere inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo ya se adaptó a otra velocidad y ya no se acomoda, ya queda mal la persona. En, en la aquí tenemos en México tenemos un lugar que se conoce como el Triángulo de las Bermudas. Ese Triángulo de las Bermudas es un lugar que se abre un portal. Cada cierto tiempo se está abriendo ese portal y ahí se han perdido muchísimos aviones, barcos. ¿Por qué? Porque se abre el portal, se genera una especie de niebla, una niebla amarilla se forma y esa niebla amarilla, todo lo que entra ahí en esa niebla ya no regresa, se viaja en otra dimensión, ya queda en otro universo atrapado y cuando se disipa la niebla ya la persona ya no vuelve a regresar a esta dimensión, se quedan en otro universo. Y en algunos casos los aviones han regresado después de andar ahí metidos en esa niebla, alcanzan a salir, pero no salen en el mismo tiempo, sino que salen en otro tiempo, 20, 30 años después. Pero para ellos fue solamente un viaje, pero cuando salieron ya regresaron en otra época, 30 o más años, y, y es un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque están entrando a otro, a otro lugar, vaya, a otro espacio, a otro tiempo. Todo esto parece mentira, pero no solamente pueden pasar los hombres, sino que pueden pasar también los animales, porque estos lugares se abren solos, no son lugares que, que los, que los inventen, los portales dimensionales no se inventan, se abren solos a través de una posición de un astro, de la luna, de algún planeta que se alinea o que se acomoda cada cierto tiempo, de acuerdo a cada fecha. Es como si el universo fuera un enorme reloj que está marcando horas, minutos, segundos y que tiene un, un ritmo que la gente no lo conoce. En mi tierra, acá por Chinchis Bravas, hay una cueva que se abre cada año, el 24 de junio, en el mero día de San Juan. Se abre una cueva y se ve la luz, se ve como si prendieran un foco, como si hubiera una fiesta ahí. Mucha gente entra, pero si no salen al mismo momento, en el mismo momento en que entraron, no vuelven a salir, ya no salen hasta el siguiente año. Y cuando salen, ya no vuelven ya nomás llegan a morirse a su casa. Llegan y platican a dónde estuvieron, que nada más duraron 5 minutos, pero cuando salieron, ya salieron nada más para que se cierre la puerta. Muchos no alcanzan a salir, otros sí. ¿Por qué? Porque todos estos son fenómenos que los ocultaron. Cuando hace muchos años había, había conocimiento de estos portales y todas los universos se conectaban con este y existieron una gran cantidad de universos conectados con la Tierra. La Tierra está conectada, es parte de un universo gigantesco de mundos. Otros mundos están conectados con este y en un lado salen los gigantes, en otro salen otras razas, en otros salen los metados reptiles, en otros los Anunnakis, porque hace aproximadamente 2000 años
todas esas especies estaban todavía aquí en la Tierra y convivían, pero de alguna manera perdieron y se hallaron obligados a abandonar el planeta. Y los que quedaron aquí están presos. ¿Por qué? Porque les cerraron las salidas. Todos esos portales fueron cancelados. En el lugar de la Antártida, ahí está uno que no lo pueden cerrar porque es el principal, vaya. Pero lo protegen los gobiernos, todos los gobiernos lo protegen. Cada, cada puerta no está conectada con todos, no, cada puerta pertenece a un mundo, nada más a un universo. No es que por una vas a ir a todos, no. No es como que si le fueras cambiando de canal y diga, no, voy a ir no, cada portal se abre en diferentes partes de la Tierra, inclusive en el mar, en el fondo del mar, abajo en la tierra, en las cavernas, en cuevas, en diferentes lugares existen, vaya. La gente entra a alguna cueva y ya no sale, se pierden, ya no los vuelves a ver. Y lo único que hicieron fue entrar a una cueva y cuando quisieron salir se fueron a otra parte, ya a otro lugar que es diferente, que ya no es el mismo lugar. ¿Por qué? Porque cambiaron de dimensión. Nosotros estamos conectados a todos los universos y cada universo se mezclan las razas, las mismas razas que hay aquí, las mismas razas, vaya, los chinos, los rusos, los negros que toman café, los negros que toman café. Bueno, entonces fíjense el detalle. Es una mezcla de la que de la que cerraron los inquisidores. Todos estos inquisidores se dedicaron a destruir los portales, los quebraron, las puertas estaban construidas en piedra y de algún modo esas puertas al hacer contacto con cierta posición de astros, ahí se abría una puerta para poder pasar a otro mundo. Entonces los inquisidores, Roma se encargó de destruir todos los portales dimensionales que había se destruyeron. Ahí en el lago Titicaca, ahí donde están los incas, ellos tienen acceso para pasar a otro mundo. Todos ellos vienen de otros lugares. No sé si alguna vez se escuchó nombrar a Jesús diciendo yo no soy de este mundo. Y lo dijo tantas veces que se nos hizo monótono, rutinario, cuando él decía yo no soy de este mundo. Si yo fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Yo no soy de este mundo, dijo. Así que cada especie, cada tipo de forma de vida, no viajan a través de las estrellas. A través de las estrellas no se puede viajar. El, el, la luz es muy lenta, vaya, para poder viajar a otro. No, todos los mundos, todos están conectados a través de portales. Y estas puertas, las únicas que están activas, están custodiadas por mismos, los mismos gobiernos, vaya. Están protegiendo las puertas para que nadie tenga acceso. ¿Cuál es el propósito de tapar, de cancelar las puertas? Que la gente no debe de saber que no pertenecemos a este planeta, sino que esta Tierra es una parte de lo enorme que existe allá, todo lo que hay. Que nosotros podríamos entrar a cualquier portal y ir a visitar otros mundos y conocer otros lugares, vaya, así como hizo eh, la, las- la historia de este hombre que es a mí me gustaba mucho ver esa película de, del que pasaba
de dimensión en dimensión, gigantes, enanitos, las mentadas historias de Gulliver. Entonces, no es que no existan, simplemente que nos las han ocultado, metiéndonos una idea de que este es el único mundo que existe y que nosotros somos descendientes de Adán y que y todas tus preguntas que tienes nunca serán contestadas porque tú dices, ¿cómo es que existen tantas razas? Si existen los negros, si existen los chinos, los rusos, los árabes, los mongoles, todos diferentes razas. Y dices, ¿y cómo es que, de dónde salieron? ¿Por qué cada uno tiene un lenguaje distinto? ¿Por qué unos hablan de un modo, otros de otro? ¿Por qué? Esas personas salieron de portales. Todas las razas que hay en el mundo salieron de portales. Tal vez en algún tiempo remoto ellos no saben quién fue el que salió del portal, pero pues salió alguien del portal, algún ancestro muy antiguo de ellos. Y empezó a ver que aquí había modo de vivir y se quedó. Pero así como se quedó, igual pudo haber regresado a su tierra, a su lugar. Dicen que se desaparecieron 7 civilizaciones en una noche. Cuando se deshicieron, cuando se desaparecieron los mayas, vaya, los mayas era una civilización muy grande y dicen que de la noche a la mañana 7 civilizaciones se desaparecieron cuando entraron los españoles aquí a México. Los españoles fueron parte de la Inquisición, de la misma Inquisición que andaba destruyendo portales. También cuando los aztecas, los mayas y todos eh, los zapotecas, hubo muchas razas aquí en México. 7 civilizaciones se fueron. 7. Tenían acceso a sus portales, abrieron sus portales y se fueron a su mundo. Toda la gente de nosotros pertenecemos a un mundo diferente. Por eso, eh, por eso el que está gobernando en este planeta cerró todos los portales, los destruyó, vaya. Ya quedamos en una total ignorancia. Si nosotros tuviéramos acceso a nuestros propios mundos donde somos, tendríamos un conocimiento extremadamente grande. Y entonces me van a decir, pero es que eso no está en la Biblia, José. No, no está en la Biblia. Lo que el conocimiento que tengo aquí no está en la Biblia. Ese conocimiento nada más lo tengo aquí. Pero, ¿por qué, por qué todo este conocimiento? ¿Por qué lo que se debería saber no se sabe? ¿Por qué fue necesario quemar las bibliotecas de Alejandría? No nada más se quemaron las bibliotecas de Alejandría, quemaron todas las bibliotecas del mundo entero, de diferentes partes, vaya. Fueron quemando biblioteca por biblioteca. Y cuando había libros, los quemaban. Todos los libros los quemaban. A las mujeres que estudiaban, que tenían el conocimiento, las acusaban de brujas y las quemaban para, para deshacerse del conocimiento. Todo lo que requería ocultar realmente la verdad, los destruían. Y era una guerra, vaya, que existió antes. Sodoma y Gomorra, eh, todas las Tartaria, la, las, esta, la ciudad esta todas las ciudades, vaya, que fueron ciudades antiguas, fueron desaparecidas, se fueron. No es que no es que las destruyeron, algunas las destruyeron, pero otras se fueron de aquí, vaya, se cambiaron. ¿Por qué? Pues porque la Tierra no es la única Tierra que existe. Una vez
Jesús dijo, dice, en la tierra, en la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas? De otra forma se los hubiera dicho. Aquí tenemos un problema que muchas veces nosotros no tenemos la información completa. ¿Por qué? Porque necesitamos más información para, de hecho, el conocimiento, la verdad, nunca la vamos a saber. No la vamos a saber porque los que están gobernando se encargaron de quitarnos la información que deberíamos de tener todos. Y es peligroso dar mucha información de lo que realmente es la verdad, vaya. ¿Por qué? Porque es un gobierno que está liderando a nivel global. Entonces, si alguien abre mucho la boca, pues inmediatamente le avientan un misil y van a decir que es que se les escapó un tiro. Ahorita con eso de que están en guerra, simplemente te avientan un misil y hasta ahí llegaste y la excusa que dan es que se les fue un tiro y de chingadera le fue a dar a José Domínguez, donde estaba hablando en vivo de los portales que fueron cerrados por el imperio. Bueno, entonces tenemos unas historias muy grandes, muy curiosas en la antigüedad, allá por el año 70, después de Cristo. Todos los que no eran de este planeta se fueron y dijeron, nos vamos. Los dioses nos vamos. ¿Qué cosa eran los dioses? Eran habitantes de otro mundo, nada más, pero ellos no, aunque traían naves y todo, pasaban a través de un portal. Los portales se abren no solamente en las cuevas, no, se pueden abrir allá arriba, en el espacio, en alguna, los pueden abrir, vaya, tienen la tecnología para abrir un portal y pasan eh, ¿por qué les digo que existen los portales dimensionales? Una vez se presentó un hombre en Nueva York, era un embajador de una ciudad, no recuerdo la ciudad, pero era un embajador de un país que no existe, que no está registrado. Entonces llegó, inmediatamente lo encarcelaron. Cuando él se identificó que él venía de esa ciudad, de ese país, inmediatamente lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque el hombre dijo, yo vengo de tal país y vengo a hablar con el presidente para que hagamos tratos, queremos estar en contacto. ¿Qué sucedió? Que inmediatamente alguien, algún pesadote de los que tenían conocimiento de que existen dimensiones, inmediatamente no lo dejaron hablar, le callaron la boca y dijeron, no, este es impostor, él, esos, esos pasaportes y todo lo que trae es falso, es un impostor que viene a quererse pasar de vivo. En la mañana no amaneció, lo, se pudo haber desvanecido. Cuando se cerró el portal de donde él venía, se pudo haber desvanecido y regresado a su dimensión. Porque existen ciudades que aparecen nada más ciertas horas en este mundo, pero en cuanto se cierra la frecuencia en la que se están apareciendo, se cierran y se desvanecen, como si nunca hubieran existido. En la Hay una grieta allá en Chinchis Bravas, está en un barranco. Ya la gente del lugar ya saben que esa grieta parece una puerta de bronce muy grande. Y la puerta de bronce no está cerrada, está entreabierta. Y adentro hay oro, hay monedas, ahí. El único detalle, lo único que tienes que hacer
es tener la suerte de bajar, porque hay que bajar con unas riatas como una especie de alpinista. Bajas hasta abajo y te metes adentro, agarras lo que vas a agarrar, te sales y si alcanzaste a salir, bien, y si no alcanzaste a salir, ya te chingaste. Se cuenta ahí la leyenda que mucha gente de ahí ha hecho mucho dinero con eso, porque se han metido cuando esa puerta aparece, nada más aparece una vez cada cierto tiempo y, y tienen que estar listos ahí esperando a que se aparezca. En cuanto aparece la puerta, tienes que entrar, agarrar todo lo que puedas, echártelo a la bolsa y salir. Mucha gente ha hecho fortuna, se han hecho millonarios y cuando les preguntan que cómo lo hicieron, cuentan la historia, que hay una puerta y es una leyenda muy conocida ahí. Mucha gente se ha vuelto millonario ahí en ese lugar. Y dices, no, es que eso es mentira, eso es puro cuento, eso de marihuanos. En, en el Triángulo de las Bermudas se han desaparecido embarcaciones muy grandes y a lo largo de los tiempos han aparecido las embarcaciones sin un pasajero. Pero esa embarcación entró ahí al Triángulo de las Bermudas. Ahorita ya está bajo la protección de los gobiernos. El Triángulo de las Bermudas ya no existe la posibilidad de que tú tengas acceso, ya no. Ya están controlando el portal que está ahí, ya lo controlaron. Ahí en el Triángulo de las Bermudas está controlado ya por el gobierno. Y existe el Triángulo del Diablo y existe el Triángulo de las Bermudas. Todos esos son portales, vaya. Pero los tienen, el gobierno los está controlando. ¿Por qué? Porque el que está ahorita controlando eso es una élite y no son de aquí. Dicen, ¿cómo es que existen tantas razas aquí en este planeta? Existen los grises, existen los insectoides, existen diferentes especies marinas que aparecen en el mar, que no son peces, son gente, son personas, pero parecen peces y viven en el mar. Hay otros que salen del mar, que son aparatos voladores, pero salen de adentro del mar. Y dices, pero ¿y por qué nadie nos dice nada? ¿Por qué? Porque existe una prohibición, existe una negación, vaya, existe la negación. ¿Para qué? Para que tú todo el tiempo estés creyendo que nada más existe una sola raza y que fuiste hecho. Si todo eso se supiera, entonces no habría lugar para un Dios. Ahora, la, la posibilidad de que esta religión siga adelante está ya muy eh, en chino. Esta religión ya no tiene posibilidades de seguir engañando. Porque fíjense, en diferentes lugares del mundo, como en el Amazonas, ahí en el Amazonas es una selva muy grande del Brasil y hay otros países ahí que están compartiendo la misma selva. Se dice que como el 50% de Brasil es de pura selva. Y esas, ahí hay ciudades ahí adentro en esa selva que no son humanas, son selvas, ciudades donde ha vivido gente que no es humana. Se han descubierto esqueletos aquí en el planeta, esqueletos que no son humanos, son de otra raza. O sea, son, son todos esos descubrimientos los han ido haciendo los arqueólogos y no son bienvenidos, vaya, no se hacen públicos. ¿Por qué? Pues porque la gente no debe de saber que existe una gran cantidad de universos que están conectados con la Tierra y que nosotros no pertenecemos a un Dios. Ahí en última, Dios sale sobrando. ¿Por qué? Porque
porque en realidad es una buena cantidad, miles de puertas para ir a otros mundos. No es que nosotros estemos prisioneros, nosotros tenemos portales para poder viajar a diferentes partes. Mucha gente se mete a las montañas y todo el mundo dice se perdió, se lo comieron los tigres. No, en las montañas existen cuevas donde, donde te metes ahí y sales a otro mundo. ¿Por qué? Porque hay una conexión. Todos los universos están mezclados, están combinados, están unidos, vaya, están unidos y se van acomodando las puertas, se van abriendo de acuerdo a los movimientos que hay. Aquí en cada estado, en cada ciudad, se cuentan las leyendas. Como aparece un castillo en un cerro y hasta pasas y hay hasta una tienda ahí, y pasas y compras cigarros y al otro día vuelves a pasar y ya no está. Y tú dices, pues, ¿qué? ¿Cómo? Ya no vuelvo a tomar. Ya no vuelvo a tomar, vieja. No, no sé, veo cosas ya. No, lo que pasa que el gran movimiento dimensional se abren a través de los mismos campos electromagnéticos que se producen en el planeta, energías de diferentes variedades. No es que la vida solamente sea por una sola frecuencia, no, existen una gran cantidad. Hay lugares donde suenan trompetas allá arriba en las nubes y están sonando las trompetas ahí y no sabes qué cosa es lo que las hace porque no hay nada. Tú ves y no se ve nada. Están, está el puro cielo azul nada más y se escucha la trompeta ahí grandísima que está sonando. Entonces, yo me pongo a pensar me pongo a pensar que Gulliver tiene conocimientos de estas cosas, pero no lo puede decir abiertamente. ¿Por qué? Porque la élite está clausurando todos los portales. Aparecen, la de los incas es lo más famoso que hay. ¿Por qué? Pues porque existen una gran cantidad de tecnología que está oculta. No la pudieron descubrir porque estaban enterradas abajo de la tierra. Entonces, ahorita ya no pueden, ahorita ya no las pueden destruir, vaya. ¿Por qué? Pues porque son muy valiosas, es algo arqueológico que tiene un valor increíble, vaya. No puede, la élite ya no puede destruir como lo que destruyó hace 2000 años. Antes de antes de esta élite que existe ahorita, desde un principio, digamos de unos 13.000 años atrás, hubo una gran lucha por el poder. Estaban luchando por apoderarse del planeta, vaya. ¿Por qué? Porque en ese tiempo existieron muchas ciudades grandes, muchas ciudades. Y estas ciudades no es que que aparecieron del mono, no, vienen de ciertos portales. Yo diría que aquí se resuelven muchas interrogantes. ¿Por qué existieron gigantes en la Tierra? ¿Por qué los hijos de Can, los hijos de los gigantes que existieron, vaya? Tribus de personas que desaparecen, que no dejan ni rastro. Y dices, ¿y para dónde se fueron? Pues es que las puertas dimensionales eran muy conocidas. De alguna manera se ocultaron para que... Pero así como existe este planeta, deben de existir miles de planetas que tienen el mismo tipo de razas. Por ejemplo,
si lográramos pasar ahí en la Antártida, vamos a ir a dar a otro planeta, por ese portal, vaya. O qué tal si vamos a las Bermudas y ahí hay una puerta, ahí estás seguro que ahí hay una puerta, en la Triángulo de las Bermudas, y se abre cada que aparece esa nube, hay una nube gris que sale y se traga los barcos enteros y cuando desaparece la nube se desaparecen los barcos, se quedan atrapados en otra dimensión, se van para otro mundo, vaya. Y dicen, no, es que ya es un lugar transitable y se desaparecen porque no, han aparecido los barcos. Después de 30 años han aparecido otra vez los barcos que se perdieron, los aviones que se perdieron, aparecen volando y van a aparecer otra vez a ciertas áreas del... Y entonces, ¿por qué? Pues porque es una conexión de muchos mundos que están conectados con el de nosotros, pero no es, no tenemos el acceso al conocimiento de todos los mundos que están conectados con este. ¿Por qué? Porque si eso sucede, el dragón ya no podrá controlar a nadie. Esto nos lo ocultan para poder tener el control. Pero todos los, todos los poderosos, los que están en los gobiernos altas, de las altas esferas, tienen conocimiento. Y, y, y ellos saben que existen esas puertas y que muchos se meten y ya no aparecen. Y algunas puertas no las tienen controladas. ¿Por qué? Porque ha habido gente que entra a una montaña y cuando aparece te viene contando una historia fantástica y tú lo tiras al león y hasta lo metes al manicomio porque dices, ¿cómo que viste esto? Sí, entré y ahí había una ciudad. ¿Dónde? Ahí está una ciudad y ahí estuve. No, vamos a meterlo al manicomio, está más loco que una cabra. Y ya no, hay otro que se juega al fondo de la tierra, que 20.000 leguas de viajes submarinos, y que era Julio Verne, y que lo tiraron a Lucas, al pobre Julio Verne. Pero ¿a qué voy con todo esto? ¿A qué? Con toda esta historia fantástica de Gulliver. Fíjense que aparece Jesús, el Hijo de Dios, aparece Jesús, que no configuró, no aplicó, no fue recibido, porque para ellos tenía que haber sido de acuerdo a sus escritos que ellos tenían, pero como no se apegó a los escritos que tenían, pues no lo aceptaron, lo desecharon. Y tenemos la explicación por qué. Y Jesús era el más, eh, el que se apegaba más a, a, est, a este asunto de los portales. ¿Por qué? Porque él claramente decía que él no era de aquí. Él en todas sus enseñanzas, él decía que él no era de este mundo. Él decía, yo no soy de este mundo. Entonces, entonces aquí tenemos un pequeño detalle. ¿Cómo es que él, entonces, todo lo que él habló, todo lo destruyeron? Es prácticamente imposible que no haya dejado un escrito. Tuvo que haber dejado un escrito para él afianzar lo que él hablaba. Solamente existen escritos, pero los dejaron, pero en un sentido simbólico, porque dice él, yo en la casa de mi padre hay muchas moradas. Allá hay muchas moradas, hay muchísimas moradas. Se está hablando de que hay más mundos como este. Eso es lo que está diciendo, que hay más mundos. Y dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. De otra forma yo los hubiera dicho.
voy a preparar morada. Pero no lo dijo, ¿por qué? Porque él sabía que había muchas moradas. O sea, él nos estaba dando una, una forma de escapar de este mundo. Él nos decía que había la forma de escapar de este mundo. Por eso él dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y yo, donde yo esté, ahí ustedes también se van conmigo. Y todos dicen, pero pues, ¿cómo nos vamos a ir para arriba? Los que lograron capturar la idea de irse con él y estar allá arriba, ya lo pintaron a su modo. Por eso a Jesús ya lo mencionan como un celestial, como alguien que está en el cielo, pero que ya no encaja porque ¿de qué hablaba Jesús? Porque dijo, yo voy y regreso por vosotros. Yo voy, pero voy a regresar por vosotros, dijo. Ahora, ¿qué conocimiento tenía él? ¿Qué conocimientos tenía que fue necesario deshacerse de sus conocimientos? La élite se deshizo de Jesús. Se deshicieron. ¿Para qué? Para que su conocimiento no prosperara. Y como se hizo famoso y tuvo muchos seguidores, le dieron un cambio. Destruyeron el cristianismo primitivo, lo destruyeron y inventaron encima de ese cristianismo, inventaron la nueva doctrina que ahora predican, que ya no están predicando al mismo, están predicando al falso, al que está gobernando en Roma. ¿Por qué les digo? Porque, porque todos saben que existió el edicto de Milán, pero el edicto de Milán ya lo aprobaron porque ya habían destruido primero al cristianismo primitivo, ya lo habían destruido, vaya. Acabaron con todas sus enseñanzas, con todas sus doctrinas, con todo lo que él hablaba, lo destruyeron, acabaron con todo. Y entonces al acabar con todo, le dieron un reinicio, pero ya distinto. Ya hablaban de un Jesús que, que tenía mamá y papá y que eran tres y que los tres eran uno, una nueva religión. Y ya lo agarraron en un sentido totalmente eh, simbólico, se puede llamar, espiritual. Pero el Jesús original, el primero, no hablaba en nada espiritual, hablaba totalmente en literal. ¿Por qué? Pues porque en ese tiempo, antes que Jesús llegara, era muy conocido lo de las puertas, portales dimensionales. Así que Jesús tenía conocimiento de esos portales. Él sabía que existía la manera de poderse ir a cualquier mundo que él quisiera. ¿Y cómo es que, cómo es que el dragón, lo que se conoce como el dragón, existen escritos que lo delatan? ¿Quién escribe esos escritos? Porque en la Biblia está escrito acerca del dragón. Si el dragón es el que está gobernando, él no pudo haber hecho esos rollos, esos libros, porque él nos iba a exponer por él mismo. Pero ¿de qué manera lo expusieron para que nosotros supiéramos que que existía un sistema que no pertenece a este planeta, que son de otro lugar, de otro mundo, y que están apoderándose de aquí, están gobernando a través de mentiras y nos destruyeron totalmente el conocimiento que deberíamos de tener, lo destruyeron, destruyendo cualquier evidencia, vaya, cualquier piedra que tenía figuras, letras, las quebraron todas. Los que iban en las cruzadas llevaban marros de hierro, rompían cualquier lugar que tuviera algún escrito, algunas letras o libros, los libros los destruían. Quedaron quedaron nada más las piedras grandísimas que no las pudieron quebrar, pero todo lo que pudieron destruir lo destruyeron. ¿Para qué?
para poder gobernar. Y cuando tú naces en la total ignorancia, no sabes ni quién eres, vaya. Porque existe gente que está, que nace y nace con un conocimiento, como por ejemplo teníamos a Nikola Tesla. Y Nikola Tesla claramente dijo que él venía de Venus, que él era venusino. Tenemos unos niños ahí que han estado apareciendo que son del Sol. Y lo dicen claramente que en el Sol hay un lugar adentro del Sol, que hay gente, que hay ciudades que se puede vivir en el Sol, adentro, que lo que nosotros miramos como Sol es una corteza externa del Sol, pero que adentro existen ciudades. El Venus, solamente lo de arriba es lo que está caliente, pero adentro, abajo, existen lugares habitables, de acuerdo a lo que dijo Nikola Tesla. Otros genios grandes aseguran que vienen de diferentes lugares, como Marte es un lugar que tiene gente. Marte tiene gente, no es que está estéril, no, adentro, en Marte, abajo, en la corteza, abajo existe gente, así como la Tierra tiene gente en ciertas capas internas del planeta, igual Marte abajo tiene capas donde está habitable, vaya. Y abajo ya hay agua y hay mares y hay todo abajo. ¿Por qué? Porque se nos ha ocultado. Existen conexiones de todos estos astros, como Júpiter, como Saturno. Como es que aquí había un dios, aquí en la Tierra, llamado Saturno, que se identifica por un pentagrama. Y cuando apuntan su telescopio a Saturno, se dan cuenta que hay un lugar en Saturno que tiene la forma de un pentagrama, de un octágono. Vendría siendo un, un hexágono. Un hexágono, porque es de 6 lados. Pero están sacando la imagen de que existe un hexágono ahí. Y también en Júpiter existe otro lugar que también tiene la misma forma. Ahora, en la Tierra existió ese dios Saturno. Ahora, eh, la cosa es aquí que existe el conocimiento de que Saturno era un dios que habitó la Tierra, que caminó aquí. ¿Cómo vino desde Saturno hasta aquí? Pues por medio de portales, había puertas. En ese tiempo existían muchos dioses aquí, pero se empezaron a pelear y empezaron a cancelarse las puertas. La pregunta es que si volverán a abrirse todos esos portales. Sería muy bueno, ¿no?, que se abrieran y que pudiéramos conocer a esos dioses o a la gente que estaba viviendo aquí en la tierra, pero se les cerró la puerta, les cancelaron, se las destruyeron. Hubo uno que se apoderó y destruyó todos los dioses que había, porque la tierra antes estaba llena de dioses. Estaban Marduk, estaba todos los dioses que había, vaya, como Zeus, Odín, un montón de dioses, y cada dios venía de diferentes lugares, pero el que se hizo, el que se apropió, el que formó un imperio aquí, destruyó los portales. Los dioses se fueron, pero hubo quien les cerró las puertas, las quebró, las destruyeron. Todavía ahí en el lago Titicaca todavía estaba uno, y uno de los sacerdotes que ahí alcanzó a agarrar el disco solar. Ese disco solar que tenía ese sacerdote, un sacerdote inca, se metió al portal y cerró el portal por dentro. Y así que ya nada más se quedó la piedra cerrada. Ya nada más está la figura de un portal ahí, pero ya no lo pueden cerrar porque el sacerdote inca se fue para su tierra.
se fue para su mundo, para donde es. Todas las razas que existen en este planeta no son de aquí, vienen de otros lugares, pero pasan a través de portales. Y van a decir, pero ¿cómo sabe José? Este José ahora sí fumó de la mera buena. Van a decir, fíjense que estamos en un tiempo de revelaciones. Estamos en el tiempo ya de que se sepa la verdad. Y esto que se sabe, se va ya a empezar a destapar todo lo que no se sabe, se está destapando porque estamos recibiendo ayuda. No está porque la gente se está volviendo inteligente, no. Existe alguien allá interesado en que se acabe ya este reino de la élite. Ya van a acabar con la élite. La van a destruir. Entonces nos están suministrando el conocimiento, nos lo suministran. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos esta función. No crean que lo que se conoce como el Apocalipsis y eso es un libro que nada más alguien lo escribió al rumbo, a lo pendejo, no. No, el Apocalipsis alguien se encargó de escribirlo para, para derrotar a este reino que existe ahorita. Va a haber un cambio, vaya, un cambio de régimen. Ahora, ¿qué va a suceder si el nuevo régimen sea peor? Porque nosotros estamos felices que vamos a derrotar al imperio que está gobernando y que es la bestia, que es el diablo perfecto. Pero ¿qué pasa si el que viene es peor? Porque el que ahorita está sometido a las leyes y no puede hacer nada porque se le cae el cantón. No va a poder ejercer lo que dice ahí. Pero ¿qué tal si viene otro y nosotros lo estamos ayudando para que entre y ese sí venga a matar gente, a obligarnos a hacer que nos pongamos una marca de un sello de 666 y que nos los aplique a la fuerza? Aquí, aquí donde estoy es un lugar de muchas empresas maquiladoras. Aquí vienen de diferentes partes del mundo porque es frontera y aquí llegan de China, de Japón, empresas de diferentes lugares del mundo, brasileñas, hacen de todo aquí, en este lugar hacen lavadoras, hacen carros, hacen aviones, construyen todo lo que se vende lo hacen aquí en la frontera por la mano de obra. Vienen, establecen sus fábricas pero son de otro país y vienen y aquí están los españoles. Y entonces, fíjense el detalle. Eh, nosotros eh, los que los que estamos que somos trabajadores, que somos empleados, ya no podemos trabajar porque si no tenemos el piquete, ya no te dejan entrar. Tienes que tener una cartilla, la cartilla de vacunas, como si fueras un perro. Aquí un perro le tienes que tener su cartilla de vacunas del perro, de la rabia y de la tuberculosis de, de la vaca loca, de todo, la vacuna, la brucilosis del perro. Ah, pues exactamente, el hombre ahora tiene que tener su tarjeta de vacunas y, y si vas a pedir trabajo, no te dan trabajo si no tienes el piquete. Entonces, aquí está el pequeño detalle, que eso ya viene siendo la imposición del, del dragón. Ya está imponiendo que no vas a poder trabajar, que porque ya se viene el virus, el más mortal, ya viene. Que ya en China ya está y que es peor porque
Dice que es como si trajeras vidrios por dentro. Entonces, esto que está sucediendo, lo están agarrando, lo están imponiendo, es una imposición. El virus está exponiéndose a todo el mundo para poder establecer al segundo gobernante que viene. A través de esto y de las guerras inventadas que están haciendo, vaya, esas guerras son inventos, están inventadas para, o sea, son reales, pero es una agenda que tienen para que la gente entre en un pánico y entonces cuando ellos digan vamos a poner un gobierno mundial, uno solo, para controlar a todos estos peleoneros, y entonces todos van a decir que sí, que está bien, pongan un gobierno mundial, entonces van a poner a un líder que se va a llamar el anticristo. Así se va a llamar. Pero es un fraude. ¿Por qué es un fraude? Porque el anticristo no es un hombre, es un sistema. Y lo que están haciendo es que a este sistema le van a poner un representante. Un representante. Entonces, este representante del sistema se va a llamar igual que... Entonces, nos están haciendo creer que el que viene va a ser el anticristo y que el que ya está en el mundo es el Cristo bueno. Por eso el bueno es el que ya está y el que van a poner es el malo, porque es el anticristo. Eso es lo que te está haciendo creer la élite. Pero este Cristo que ya está reinando desde el año, desde un principio, vaya, desde que se dictó el edicto de Milán, que fue en el segundo, eh, en el 200 años después, vaya, se hizo el edicto de Milán y, y desde ahí ya empezó a gobernar lo que es este anticristo. El anticristo es un sistema y está en el Vaticano. Está totalmente comprobado, 100% comprobado, que en el Vaticano es donde está el trono del anticristo. El anticristo no es otra cosa más que el mismo sistema al que todos llaman Jesucristo. Jesucristo es un reino. Entonces, si va a venir el que dicen que viene como líder, no va a ser más que el mismo. Va a ser el mismo que ya está, ya nada más van a presentar un líder que lo represente, pero va a estar representando al mismo, porque dice que este líder que va a venir va a hacer que adoren al anterior. Van a adorar a la bestia, al que ya está, al que ya está ahorita. Sí, no, los papas no son anticristos, ni son el octavo reino, ¿no? El reino es todo, el papado desde que se conoce, desde el edicto de Milán, desde el año 325 de Constantino y todos los concilios, desde un principio se fue formando, ahí es el mismo anticristo, todo es el octavo reino. ¿Por qué? Pues porque el octavo reino es el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es un cuerno que los otros 7 cuernos le dieron todo el poder a uno solo, y ese es el octavo. ¿Por qué? Porque derribó 3, y al derribar 3 se convirtió eran 7, y el cuerno pequeño es el número 8. Ahora fíjense, el que viene es el que va a representar al mismo sistema y viene siendo el mismo anticristo, nada más que va a hacer que adoren a la imagen y a la bestia. ¿A cuál imagen? La imagen ya está. La imagen es el Jesucristo que tienen en las iglesias. Esa es la imagen. Y el que el que viene va a ser representante, va a representar, va a ser el falso profeta. Digamos que el anticristo es el que todos conocen como Cristo.
Y el que va a aparecer, el líder que le dicen anticristo, en realidad ese va a ser el falso profeta. Va a estar haciendo que adoren a la imagen y a la bestia. Nada más que todo el mundo va a decir, dicen, no, es que él es el anticristo, no, no, el que viene, el que va a reinar, que se va a sentar en el trono, ese es el anticristo. No, en realidad él va a ser el falso profeta. Y él va a hacer que adoren al Cristo que todos adoran, que está crucificado, que es un Cristo de yeso. Esa es la imagen. Esa es la imagen y ya lo han estado adorando desde que se formó, nada más que ahora, como ya va a aparecer, ya lo van a hacer totalmente oficial y va a aparecer un reino y ese reino es el que va a gobernar, pero lo que no saben que existe algo que está interviniendo. ¿Qué es? ¿Por qué de repente la gente está despertando y están empezando a cuestionar todo? ¿Qué cosa es lo que, de dónde viene? Porque existieron infinidad de mundos aquí en este planeta y todos estos mundos dejaron familia. Todos los mundos que estaban conectados con este dejaron gente aquí, sus razas, su descendencia, todos quedaron aquí y de repente empezamos a recibir conocimiento. ¿De dónde llega este conocimiento? ¿Quién nos está dando el conocimiento para que nosotros comprendamos las cosas? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién, vaya? Nos enseñó que anteriormente aquí había un tráfico de puertas, vaya, que podían venir de cualquier mundo a estarse aquí en la Tierra como si fuera un lugar turístico. Podían venir de otra galaxia y abría una puerta y ¡pum! Llegaban aquí los, los, los de Andrómeda, los andromedianos venían, los que van con Millie Meyer, aquí venían, así se iban al mar a bañarse, había una mezcla de diferentes razas, los grises, todos los cabezones esos, venían y aquí no había bronca, podían venir. Pero empezó a haber conflictos y guerras y les cerraron la puerta a todos. Ahora, ¿cómo es que esto no circula aquí? Porque existe uno que está gobernando, pero de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo, llegó su final. Llegó su fin, vaya. ¿Por qué? Porque el conocimiento ya está llegando. ¿De dónde? No sabemos, pero ya está llegando el conocimiento y este conocimiento va a darle matarile a este sistema de mentiras, de pura falsedad, y se va a saber la verdad. Quizás nunca vamos a saber exactamente qué, pero, pero posiblemente tal vez en una de esas sepamos, no podríamos ser de un solo mundo, sino de una gran cantidad de planetas. ¿Por qué? Porque aquí en este planeta hay una buena mezcla de diferentes razas. Hay gente que tiene 6 dedos, hay otros que tienen eh, los ojos más chiquitos, tienen los ojos, otros tienen los ojos cerrados, casi cerrados. Y dicen, no, es que las células se adaptan. No, son razas que no son de aquí. Los chinos son de otro mundo, de otro planeta, vaya. Que solamente llegas a ese planeta dando un paso nada más, un solo paso, ya estás en el otro. ¿Por qué? Porque se pueden abrir las puertas. En, en algunos lugares donde el gobierno no tiene acceso, ¿por qué? Porque hay tribus donde la gente no puede entrar. Hay algunas tribus donde no dejan que entre la gente. Y el que entra se lo comen. Son caníbales. Bueno, en esos lugares todavía permanecen algunas cosas ahí. Pero vemos dinosaurios. Hay lugares donde se ven los pterodáctilos todavía.
aquí donde vivo, aquí en este lugar, hay un lugar aquí que aparecen pterodáctilos en el cielo, volando. Aunque no me lo crean, mucha gente ha sido testigo de que se ven pterodáctilos volando aquí en la... hay una zona aquí que se conoce como, como una zona muerta, aquí aquí en Juárez, vaya. Entonces, los camioneros, los traileros, los que se encuentran de repente en la carretera, se encuentran los pterodáctilos volando. ¿Qué quiere decir esto? Que existen puertas. No existen aquí, vienen y salen de alguna... se abren puertas y ahí se pueden pasar ellos, sí pueden pasar. Pueden entrar y venir y irse. Eh, hay un monstruo ahí en el lago Ness y nunca lo han hallado, el monstruo del lago Ness. Pero ahí lo han visto bañándose, el monstruo. Hay, hay una, hay unas leyendas del, de lo- del hombre ese peludo que sale en las montañas, el, el, el pie grande. Es una especie de raza, como un primate muy grande. Y lo ven entrar a la montaña y lo buscas y nunca lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no son de aquí, ellos vienen de otro mundo. Pero en sus guaridas donde ellos están, ellos saben cuando se abre la puerta. Son puertas que se abren aquí en todo el mundo, hay puertas, vaya, están conectadas y el gobierno no tiene control sobre esas puertas, pero se abren muy de cuando en cuando se abren y estos personajes pueden entrar y salir. Ya no los vuelven a ver porque se cierran, se desaparecen, están manipuladas solamente por una cierta frecuencia, una especie de canalización energética que hace un contacto con ciertos minerales del lugar y eso es lo que hace que se abran. Ahora, ¿a qué lleva todo esto? A que mucha gente sabe, en los ranchos, en los pueblitos, todos tienen sus historias, sus leyendas de estos lugares. No es un cuento que yo me saqué de la manga, está totalmente comprobado por los habitantes del abuelito y el abuelo del abuelo, cómo cuentan la historia de cómo hay gente que se pierde en una cueva y ya no lo vuelven a hallar. Bueno, entonces vamos a dejarla por hoy. Vayan a ver si ya puso la marrana y, y, y este conocimiento más que nada nos abre a entender más la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros comprendemos que cuando Jesús hablaba, él tenía conocimiento de todo esto. Y él nos está hablando de que existen muchos mundos. Por eso él decía, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Él lo decía. Y muchas otras enseñanzas que él dijo, se las quitaron. No es verdad que Jesús perdió más de 20 años de su vida, que nadie sabe qué cosa hizo en 20 años. ¿Cómo va a ser posible? Vaya, a poco, bueno, y la vida de él, ¿por qué no se sabe nada? No, pues es que él se fue para la India y andó por allá. No, el conocimiento de él. Ahora fíjense, dice la Biblia que Abraham iba subiendo ahí por Sodoma y se le apareció un hombre llamado Melquisedec. Y, y Melquisedec lo recibió, salió a recibirlo, era un rey de Salem. Y luego la gente han ido a ver si lo hallan. Ese lugar no aparece en el mapa. ¿Qué es Salem? Y supuestamente, de acuerdo a la historia, Salem es de donde viene Yeshua. De ahí viene. Porque él decía que era sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec
y nunca encontraron la ciudad de Salem, nunca se ha encontrado. O se aparece de vez en cuando, o cada 1000 años, o se aparece cada 2000 años, o cada 3600 años, no se sabe cada cuándo se aparece, pero la ciudad, cuando pasó Abraham, estaba, porque todavía Abraham fue y comió, le dio pan y vino y entró a Salem, Abraham. Pero cuando buscan la ciudad, ya no está. Entonces estamos entendiendo de que había gente antes que estaban totalmente enterados de estos portales, eran portales dimensionales y que aparecen mientras hay un acomodamiento de planetas y cuando se desacomodan otra vez, se vuelven a desaparecer, desaparecen. ¿Por qué? Porque hay una conexión, todos los mundos que hay se conectan. Hay una ciudad que aparece flotando en China y está a la altura de las nubes y esa ciudad la han fotografiado. Cada de cuando en cuando aparece esa ciudad flotando en las nubes y la pueden ver, la han videograbado la ciudad y está allá arriba en las nubes. Y todos dicen, ¿y cómo le hicieron para subir una ciudad allá arriba? No, hay una ciudad dimensional, es una dimensión. Y si en ese espacio en que está pasando esa dimensión, se llega a salir un chango de ahí, ese chango ya queda en esta y ya se quedó aquí. Ya no va a subirse ahí, ¿por qué? Pues porque está hasta las nubes. Necesitaría irse en un avión. Pero, pero pues son cosas que no sabemos nosotros. Bueno, entonces ya, sí, ya van a ir a ver si ya puso la marrana.